Noticias de hoy 18 de diciembre 2018 /vertical, versión libre de Gustavo Petro por video billete será en enero. La Corte Suprema de Justicia escuchará al exacandidato presidencial el 22 de enero. La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 22 de enero la versión libre del excandidato presidencial Gustavo Petro por el polémico video en donde se ve recibiendo una fuerte cantidad de dinero. La Corte ya escuchó, en calidad de testigo, a la senadora Paloma Valencia, quien fue la persona que reveló el video en el Congreso de la República. Valencia, en su declaración, no reveló la fuente que le entregó la grabación y aseguró estar amparada por el derecho a la reserva. La Corte también escuchó al arquitecto Simón Vélez, pero aún faltan las declaraciones como testigos de Juan Carlos Montes, que supuestamente grabó el polémico video, y del abogado Abelardo de la Espriella. Este caso se inició tras la compulsa de copias que hizo la Fiscalía a la Corte, luego de la revelación del video en medio de un debate de control político, en la plenaria del Senado, contra el fiscal Néstor Humberto Martínez por el escándalo de sobornos de Odebrecht. El video ha desatado una serie de enfrentamientos entre el exalcalde de Bogotá y el expresidente Álvaro Uribe. Hace unos días, en plenaria del Senado, Petro acusó al abogado de Uribe, Diego Cadena, de presionar a narcotraficantes para que hablen en su contra. Al respecto, el congresista Uribe le respondió a Petro que no debe incomodarse por investigaciones en su contra por parte de la Corte. Partido de la U salvó la reforma política. Cuando todo indicaba que la reforma constitucional se hundía, 4 senadores de la U llegaron para salvar el proyecto del gobierno Duque. Nadie esperaba que en el último día de sesiones ordinarias y en plenas novenas decembrinas, el gobierno de Iván Duque consiguiera las mayorías para salvar su reforma política. Sin embargo, el partido de la U se vistió de bombero y acudió a última hora para completar una frágil mayoría y ayudar al Ejecutivo a salvar el semestre legislativo. Con 59 votos a favor y 1 contra, la conciliación de la reforma política se salvó y continuará su trámite el próximo año. El objetivo es aprobarla en su totalidad antes de junio y que entre en vigencia para las elecciones locales y departamentales de 2019. Pero más allá de la mecánica legislativa, su aprobación en primera vuelta constituye un hito político que le devuelve el oxígeno al gobierno. Una de las heridas que deja el trámite de la reforma fue la exclusión de las listas únicas, bloqueadas y cerradas, que era considerada la columna vertebral del acto legislativo. La idea era que las listas cerradas fueran conformadas a través de mecanismos de democracia interna. Sin embargo, a los detractores de este artículo, que promovía el gobierno, se sumó parte de la oposición, con una gran mayoría de los representantes de la Alianza Verde. La lista cerrada, que fue pensada para acabar con los cacicazgos regionales y la relación transaccional entre los votantes y los candidatos, había quedado aprobada en el texto del Senado, eliminada en Cámara y, finalmente, desechado en la conciliación.
El texto acogido en la conciliación fue el aprobado por la Cámara, donde se excluyeron las listas cerradas y la paridad de género. Los contenidos de la reforma, que de por sí es precaria porque no plantea modificar el Consejo Nacional Electoral, se convirtieron en una colcha de retazos que no resuelven los principales problemas políticos y electorales del país. Fue la descripción que hizo la representante de la Alianza Verde, Juanita Goebertus. Lo único rescatable, a su juicio, es el artículo que limita a 3 periodos la permanencia en las corporaciones públicas, Senado de la República, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Consejo Municipal y Juntas Administradoras Locales. Disposición que se había presentado como proyecto independiente, producto de la consulta anticorrupción, pero que se hundió en la plenaria de la Cámara. De resto, la iniciativa contiene reglas para la conformación y funcionamiento de partidos y movimientos políticos, régimen de inhabilidades para quienes busquen cambiarse de partido, el cual aumentó a 2 años, la financiación preponderantemente estatal, que seguirá permitiendo los aportes privados en las campañas, la posibilidad de que los congresistas pueden ser delegados ministros del gabinete y, por último, un punto polémico que para muchos es disfraz de la llamada mermelada: la creación del Fondo de Inversión de Iniciativa Congresional, proveniente del Presupuesto Nacional General, para los proyectos específicos de los congresistas, que deben de ser sustentados ante el Departamento Nacional de Planeación. También se aprobó el llamado Senado Regional, que permitía a los 32 departamentos del país, más Bogotá como distrito capital, contar cada uno con un senador. El resto de curules serían elegidas por el mecanismo ordinario, pero tampoco se salvó. El primero en celebrar la decisión fue el senador Roy Barreras, quien en las últimas sesiones abanderó el desestancamiento de la iniciativa. No solo fue quien le propuso al presidente del Senado, Ernesto Macías, citar para hoy domingo, sino que convocó a sus colegas para no dejar hundir la reforma. Logrado este objetivo, Barreras anunció que luchará para revivir la lista cerrada. El protagonismo de Barreras en el trámite de la reforma le generó un fuerte enfrentamiento con Cambio Radical. El vallecaucano señaló al partido del ex vicepresidente Germán Vargas de ser el responsable del casi fracaso de la iniciativa. Le contestó Cambio Radical con una seguidilla de trinos en que lo acusaba de tener intereses personales y de estar haciéndole mandados al presidente Duque a cambio de mermelada. Conservadores piden aplazar ley de modernización de las TIC. La bancada conservadora pide que haya más análisis y un debate amplio sobre esta iniciativa. El Partido Conservador anunció que no pupitreará el proyecto de modernización de las TIC, que ha suscitado un amplio debate por una posible afectación de la televisión pública en Colombia. Es por esto que solicitó de manera formal aplazar la discusión de esta iniciativa para el próximo año, tras considerar que no ha sido suficientemente socializada. El senador Efraín Cepeda dijo: apoyamos la profundización del espectro, las conexiones por Internet, pero creo que hay dudas, preguntas, de manera que nos parece sano escuchar a medios de comunicación, periodistas, nos parece sano escuchar a productores, a diferentes actores como la academia, la vida ciudadana, y que podamos votarlo en las sesiones ordinarias.
El senador Juan Diego Gómez dijo que el periodo de descanso que tiene el Congreso de la República puede servir para discutir mejor la iniciativa. Se trata de no pupitrear un proyecto de tanta importancia como lo es la modernización de las TIC, a pesar de la necesidad que se tiene, pero dejarlo vivo para que en los próximos 3 o 4 meses se reinicie su discusión y se aproveche ese tiempo de receso del Congreso para socializarlo mejor, manifestó. Según el Partido Conservador, 3 días de sesiones extraordinarias son muy poco para tomar decisiones sobre un proyecto de ley de tanta envergadura. Esta petición, según afirmaron los congresistas, será respaldada por otras bancadas políticas cuando entre a discusión en la plenaria del Senado.